las partes más interesantes, sobre todo porque aquí sí ya empezamos a ver no nada más la parte de matemáticas, sino aquí también ya nos empezamos a involucrar con ver, sí, la parte de experimentación, vamos a ver fórmulas, vamos a ver conceptos y sobre todo vamos a ver algunos elementos que usualmente en la química de cuando lo vemos en la prepa, a veces vamos omitiendo y es muy importante volver a tocar, ¿no? Entonces, ver un poco cómo la química influye en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, esto es muy importante, y ver algunas cuestiones cómo genometría con la cuestión de las soluciones, la cuestión de los líquidos, las sales, los ácidos, en fin, tenemos que ver un montón de elementos de ello. Entonces, básicamente química es una materia que sí, nos va a llevar un poquito como biología unas 4 o 5 clases, pero es bastante interesante y sobre todo los materiales que tenemos ya están listos para que los trabajen. Entonces, aquí está un poco el temario, ¿no? De lo que vamos a ver, ¿no? Átomos, el objeto, la materia, los átomos, la tabla periódica, cómo se construyó, las moléculas, reacciones químicas, disoluciones, ácidos y bases, ¿no? Fenómenos de óxido-reducción y la química del carbono. Eso es lo que vamos a ver prácticamente. A ti, Luis, por ejemplo, química, cómo te iba en la escuela con esta materia? ¿Cómo te iba con química? Pues, muy bien, la verdad, me acoplé muy bien a las ecuaciones que hacíamos. Ajá. Sí, sería volverlas a repasar porque ya tiene rato que no veo química, pero sí me iba súper bien. Te iba muy bien con esta de química. Perfecto, muy bien. Sí, sí, es una, de hecho, cuando ustedes la ven en la prepa, creo que, no sé todavía si lo hagan, pero se van a los laboratorios y era aprender el mechero y usar los tubos de ensayo y cada quien llevaba sus matraces y todo lo que se usaba. No sé si a ustedes les tocó. Hola, Emma, buenas tardes, bienvenida. No sé si a ustedes les tocó, por ejemplo, ir a los laboratorios y hacer todo esto. A ti, Alondra, ¿te tocó ir a hacer laboratorio, a hacer experimentos de química o no, o nunca fueron? Más bien se quedaban en la parte teórica. Ay, creo que no tiene sonido ahí, ¿no? A ti, Carla, a ti sí te tocó ir al laboratorio y hacer experimentos. Creo que tampoco tiene su micrófono. Bueno, vamos a ver. Bueno, en la época que a mí me tocaba, aparte de que nos mandaban al laboratorio, teníamos que comprar nuestro material y bueno, era una locura, ¿no? Ahí se gastaban demasiadas cosas en esto. Y era muy padre, sí, casi no te tocó, Carla. No, sí, es complicado de repente los laboratorios, ¿no? Ir ahí y antes era no sé si a ustedes les tocó en la secundaria llevar su bata y tenía que llevar su bata y sentirse ahí como científicos en el transporte, ¿no? Que iban ahí con todo ello. Muy bien, bueno, entonces la parte de química, vamos a empezar con la definición. Cuando hablamos de química, es una ciencia que se dedica básicamente a estudiar el interior, la composición y las propiedades de la materia, pero es en este caso muy diferente el asunto de la materia como exterior que la materia al interior. Entonces, ¿se acuerdan? Por ejemplo, que cuando veíamos alguna en alguna clase, veíamos, por ejemplo, en este vaso de agua, ¿no? Si yo tengo este vaso de agua y lo ve desde un lado un biólogo, lo ve un físico y lo ve por otro lado un químico, pues obviamente lo van a ver de manera diferente cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacen es
estudiar diferentes propiedades de la materia. Entonces, el biólogo, ¿qué es lo que va a estudiar del agua? El biólogo va a ver, en este caso, las composiciones que haya, ¿no? Por ejemplo, si hay bacterias, hay virus aquí, en este caso en el agua, y cómo se componen, cómo se llevan y cómo influyen en este ecosistema. Un físico, ojo, muy importante, un físico lo que va a estudiar del agua es sus cambios, pero los cambios, en este caso, que se dan aquí al exterior. Es decir, por ejemplo, este es estado líquido, cómo pasa del estado líquido al estado sólido, luego cómo pasó del estado sólido al estado vapor, ¿no? O al estado plasma, o cómo el agua se desliza, por ejemplo, cómo está el movimiento, cómo actúa con la presión, cuánta presión y fuerza, ¿no? Puede recibir con el principio de Pascal, en fin, todo eso es lo que estudia la física con respecto al agua, ¿no? El fluido de los líquidos, en fin. Pero la química, ¿qué va a estudiar en este caso? La química lo que va a estudiar es varias cosas. Primero, la estructura, del agua, es decir, ¿de qué está hecho el agua? Está hecho de H2O, es decir, de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, cómo están compuestas, cómo es esa reacción y después cómo reaccionaría, por ejemplo, a que le pusiéramos aquí al agua, por ejemplo, en esta que le ponemos otros elementos. Entonces, básicamente lo que estudia ahí la química es este asunto, ¿no? Las propiedades y las transformaciones que hay. Entonces, la química prácticamente está inmersa en todas las actividades de nuestra vida, en todo momento. Entonces, por ejemplo, la química la podemos encontrar en la comida. O sea, la comida es imposible pensarla sin la química. Es decir, cuando ponemos, no sé ustedes a ver si les haya pasado esto. ¿Qué pasa cuando pones un sartén? Pones un sartén, lo dejas calentar y luego le pones un poquito de aceite y luego a ese pequeño aceite le pones un poco de agua. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, le caen unas gotas de agua o pones un elemento a cocinar con agua. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué les le ha tocado? Así de que ponen el sartén, ponen un bistec y todo, ¿y qué es lo que sucede? ¿Alguna vez te ha pasado, Emma, así de que, qué es lo que pasa cuando pones así la sartén y pones un bistec o pones agua en la sartén? ¿No? ¿Nunca han cocinado así? Bueno, lo que pasa es que brinca, pero aparte de que brinca, o sea, brinca, pero también surge un montón hay una reacción química, y esa reacción química, hagan de cuenta que está aquí la sartén, ¿no? Aquí, y aquí está el fuego. Entonces ustedes ponen aquí, digamos, un bistec, y entonces como tiene agua, con el aceite y el calor, hacen una reacción química, hacen algo como esto de aquí, y entonces surge fuego, ¿no? Y es esto de cuando surge, ya ven que luego van a unos restaurantes y ponen en la parrilla y surge así fuego y se prende, ¿no? Todo ese asunto y luego se apaga. Entonces, por eso no es recomendable poner cosas así con un poco de agua, porque esto es una reacción química, ¿no? El fuego no es una propiedad física, es una propiedad química, y entonces surge fuego. Entonces, por ejemplo, eso es parte de la química. Incluso, ¿no? Cosas así tan simples, por ejemplo, esto, como la misma idea, vean, la misma idea del amor, la misma idea de enamorarse, ¿no? Más allá del asunto ideal o romántico y todo ese asunto, es una reacción química, ¿no? ¿Qué es lo que reacciona? ¿Cuáles son los puntos químicos que reaccionan cuando la gente se enamora o dice que se enamora? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una combinación de lo que son neurotransmisores. Entonces, los neurotransmisores, estos se van a crear en el estómago, en el estómago, es decir, a partir de lo que comemos, se crean y de ahí van a ir y van a subir a nuestro cerebro. Entonces, obviamente, cuando nos enamoramos, tenemos esta combinación de oxitocina, dopamina, adrenalina,
¿no? Neuroadrenalina, en fin, una serie de neurotransmisores que se combinan con los de la pareja, en este caso que ustedes digan que están enamorados, y entonces hacen reacción química. Ajá. Y entonces eso es lo que nosotros conocemos como amor. Obviamente es una manera muy fría y nada romántica de pensar en el amor, pero obviamente es esto, ¿no? Y las famosas estas que dicen que sienten mariposas en el estómago, las famosas mariposas en el estómago, pues no son más que esta cuestión de lo que se está generando, estas neurotransmisores que se están generando en el estómago y que están reaccionando. Eso es, son las mariposas en el estómago, ¿no? De la gente cuando se enamora. Entonces, si se dan cuenta, la química está prácticamente rodeándonos. Cada vez que respiramos también estamos respirando, pero también hacemos todo un proceso químico para sacar, en este caso, el oxígeno, absorbemos oxígeno y vamos a sacar dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono y luego ese lo vamos a regresar y va a pasar por las plantas y lo vamos a tomar como oxígeno. Entonces, este es un proceso químico, ajá, también. Entonces, obviamente, todo está en la química. Es una ciencia bastante compleja y por eso hay que entenderla bien. Ahora bien, la química, para nosotros tener bien claro, la química tiene el proceso, al ser una ciencia, tiene que seguir el proceso de la metodología o el método científico. Entonces, esto es muy importante porque la química, vean, esto es muy padre, la química tiene aproximadamente 200 años, 200 años que es una ciencia. Antes de la química como tal, no es que no existiera experimentación ni nada, no, existía otra disciplina que era casi como de magia, casi como onda de mágica, como de brujería, que era la alquimia, ¿no? Entonces la alquimia lo que hacía era agarrar y hacer combinaciones de piedras, líquidos, aceites, grasas, fósforos, ácidos, sin ponerles todos estos nombres como tal, pero hacía combinaciones de ellos, porque los alquimistas querían algo muy importante, querían algo interesante, querían que, por ejemplo, hacer una serie de combinaciones y de eso, ¿no? Convertirla en oro. Y entonces, prácticamente lo que ellos estaban haciendo son los principios que hoy la química ya tiene muy estudiados de cómo un elemento al combinarse con otro, pues se transforma en otro, o cómo un elemento, ¿no? Al reaccionar, a tener ciertas reacciones, se transforma en otro. Por ejemplo, el radio, después de que se pone a reaccionar, con los años se va a convertir en plomo, es decir, un elemento se transforma en otro. Es decir, casi hace un proceso de alquimia. O nosotros, ¿no? En este caso, cuando le ponemos, no sé, un ácido a una madera, pues la madera se destruye. Entonces también estamos transformando. Entonces la alquimia durante muchísimos años, ¿no? Durante la Edad Media, durante las sociedades antiguas como la griega, la romana, la egipcia, utilizaron estas fórmulas y muchas de las cosas que hicieron los alquimistas de manera muy ingenua, es decir, porque no tenían cómo poner los resultados, ¿no? Su proceso de hacer matemáticas también era muy lento. Entonces, prácticamente esto, ¿no? Este proceso alquímico, pues era de corte muy primario, casi hasta muy ingenuo, ¿no? Pero obviamente tuvo que surgir, en este caso, gente que pensara, bueno, a ver, si no puedo descubrir oro, pues sí puedo hacer otras cosas, como que, como cloruros, como puedo ver las propiedades de qué están hechas las cosas. Por ejemplo, los griegos fueron los primeros que pensaron de qué están hechas las cosas, ¿no? De qué son las cosas, qué es lo último que es las cosas, y alguno de ellos, incluso un filósofo griego, de casi 300 años antes de Cristo, pensó que de átomos, ¿no? O sea, acuñó la palabra átomos. Y entonces, obviamente, los átomos no es como lo pensamos ahora, con el concepto de átomo que tenemos. De hecho, átomo en griego significa persona.
Ajá, significa persona en griego. Y entonces, por ejemplo, si ustedes un día viajan a Francia, a Grecia, los baños tienen, o los elevadores, tienen el cupo, ¿no? Por ejemplo, un átomo, ¿no? O sea, que cabe una persona, o 5 átomos máximo. Entonces es muy curioso cuando ves la palabra átomo ocupada así, ¿no? Entonces, pero ya empezaban a ver qué había abajo, por ejemplo, de una piedra, de qué estaba formada la piedra. Y entonces empezaron a preguntarse de qué estaba hecho, más allá de que si lo había construido un dios o que si lo había construido, no sé, la divinidad o Zeus. No, no, o sea, ¿qué es lo que hace que esa piedra sea una piedra? Entonces, esas preguntas fueron poco a poco avanzando hasta que hace casi 200 años, dos científicos, uno es Descartes, este es más antiguo, ¿no? Este es de 1600, ¿no? Y otro que se llama Lavoisier, lo vamos a ver. Ellos dos, hace 1800, principios de 1800, entre estos dos hicieron que la química como tal tuviera su propio método, es decir, y que tuviera su propio, lo que habíamos llamado, ¿no? Horizonte de comprensión a priori. ¿Qué significa horizonte de comprensión a priori? Significa que en este caso yo voy a investigar algo, ¿no? Pero ya con una idea preestablecida de lo que yo quiero encontrar. Es decir, esto del horizonte de comprensión a priori, es decir, el biólogo va a estudiar la vida, ¿no? Ese es mi horizonte de comprensión a priori. El físico va a estudiar los fenómenos externos de la materia y la química, ajá, los fenómenos internos de la materia. Entonces, esto es el horizonte de comprensión a priori que se tuvo que ir formando y ahora, por ejemplo, los planes de estudio pues, no se combinan, ¿no? Es decir, cada cosa tiene lo suyo, cada elemento tiene su propio horizonte de comprensión. Entonces, ¿qué es lo que hace que, por ejemplo, una ciencia, ajá, se vuelva ciencia y tenga un método, como en este caso el método científico, con estos pasos, ahorita los vemos? Lo que hace que una ciencia tenga su propio método, ¿no? Y tenga la denominación ciencia, es que primero, ¿no? Tenga, en este caso, una estructura, ajá, una estructura de conocimientos, una estructura de conocimientos. Luego, que tenga un método que vaya de lo particular a lo general, ¿no? Es decir, que sea inductiva. Y luego, posteriormente, algo muy, 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 muy importante, que pues sea replicable, ¿no? Es decir, que se pueda reproducir. Entonces, por ejemplo, una estructura de conocimientos. ¿Qué significa esto? Que antes, por ejemplo, yo quiero estudiar, por ejemplo, los ácidos, pero para poder estudiar los ácidos tengo que entender prácticamente de qué están formados, cómo se hace, cuáles son sus elementos, las partículas, qué es una molécula. Es decir, tengo que tener una estructura de conocimientos previos para llegar a esto, ¿no? Pero estos son conocimientos que ya se han acumulado y yo voy a llegar a esto. Y después de esto yo puedo generar nuevo conocimiento que alguien lo va a utilizar para poder llegar a otro tipo de conocimiento, ¿no? Es decir, es acumulativo. Luego que sea inductiva, la ciencia, es que parta de un asunto particular y se vaya a generar. Es decir, alguien por primera vez se dio cuenta que el agua hervía si se ponía en el fuego, ¿no? Es decir, se dio cuenta de un fenómeno particular, que el agua hervía. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Después, poco a poco, empezaron a investigar, bueno, la transmisión del calor y que el agua y las propiedades del agua y todo. Entonces, ese fenómeno particular se volvió una ley. Y hoy sabemos que es una ley que el agua, ajá, que el agua hierve, ¿no? A los 100 grados centígrados. Entonces, esto es una ley, ¿no? Aquí. Entonces, de algo particular se volvió algo general. Y luego que sea replicable, ¿por qué? Porque nosotros podemos hacer, y esto es muy importante, si alguno de ustedes va a hacer ciencia posteriormente, es que, por ejemplo, yo hago un experimento y de ese experimento yo saco una conclusión y esa conclusión se puede volver una ley. Entonces yo lo hago esto aquí en México. Entonces yo publico mis resultados y alguien en Inglaterra, ajá, tiene que repetir lo mismo que yo hice, repite los mismos pasos y le deben de salir los mismos resultados. Si no le salen los mismos resultados, es que hay un error.
¿no? Entonces, y que no puede ser replicable y que lo que estoy diciendo es un error. Entonces, prácticamente la ciencia es muy importante y por eso es muy importante, por ejemplo, las revistas, ¿no? De científicas, porque en las revistas científicas es donde nosotros ponemos, por ejemplo, nuestras investigaciones. Ajá, y una serie de científicos en el mundo revisan lo que nosotros estamos poniendo en nuestras investigaciones, lo replican, y después nos dicen si es correcto. Y si una vez que dicen que es correcto, entonces lo que yo estoy diciendo ya puede salir a la luz, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy importante y por eso, ¿no? La ciencia se rige entre pares, ¿no? Es decir, hay alguien que hace ciencia, alguien, un científico hace ciencia, pero el científico no se rige solo. El científico tiene siempre gente, ¿no? Que le va a decir si está haciendo bien las cosas o no, ¿no? Siempre tiene un comité, siempre hay alguien que le va a decir por dónde, cómo y hacia dónde va. Hay que hacer las cosas. Entonces, prácticamente la ciencia, y en este caso la química, por eso es una ciencia súper interesante porque prácticamente sin la química, no podríamos entender ahorita cómo se hicieron las vacunas, cómo se distribuyen, cómo han salido y cómo es tan rápido este proceso, si no hay esta metodología. Entonces, ya nada más para terminar este punto es, por ejemplo, el método científico, ya esto ya lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es la primera parte? Pues es la observación, es observar un fenómeno individual, ¿no? Observar un fenómeno individual. Entonces, esa sería la observación. Luego, el planteamiento del problema es agarrar y preguntarme, en este caso, ¿por qué suceden las cosas? Entonces, yo aquí observo, por ejemplo, ¿no? Yo veo que hay, eh, si yo pongo una Coca-Cola, seguramente habrán hecho este experimento, pongo una Coca-Cola y le echo unos mentos, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha hecho este experimento. En una Coca-Cola le pongo unos mentos, ¿no? Explota. Se hace algo así, muy loco, ¿no? Sí, explota todo esto. Entonces yo me planteo el problema, ¿no? Digo, ¿qué relación, ¿no? hay entre los mentos y la Coca-Cola para que explote? ¿No? Entonces hago mi planteamiento del problema y me planteo una hipótesis. Una hipótesis es la posible respuesta a ese problema. Entonces yo me planteo mi hipótesis y digo, es que la Coca-Cola tiene gas y ese gas es un gas ácido que reacciona al azúcar de los mentos, ¿no? Entonces ya hago mi hipótesis. Luego hago mi experimentación, es decir, pongo muchos mentos y pongo Coca-Cola y lo repito una y otra vez y luego por partes y así. Ya que tengo esto, saco mis resultados y los analizo, ¿no? Los analizo con pares. Y luego ya que podemos tener un resultado general, puedo sacar dos cosas. Puedo sacar una teoría o puedo sacar una ley. Entonces, una teoría, no necesariamente una teoría, no es que no se pueda o que quede como ambiguo el resultado, no. La teoría es que a veces no tenemos elementos para poder comprobarla, elementos físicos, ¿no? Pero no significa que esté mal y la ley es que se va a reproducir siempre. Entonces llegamos a la conclusión de que el elemento ácido de los mentos, ¿no? reacciona químicamente con la base de la Coca-Cola y por eso explota. Y entonces ya llegamos a una conclusión y cada vez que hagamos el experimento va a salir lo mismo. Muy bien, ¿alguna duda con esto del método científico? Un poco de la historia de la química. ¿Sin dudas con esto? Luis, Emma, Carla, Londra, ¿ninguna? De mi parte, ninguna. Ninguna. Perfecto, muy bien. Entonces pasamos aquí a la otra. Pues esta es un poco la reflexión de lo que es el método científico, es decir, medir, tomar la experimentación, ¿no? Anotar, hacer una hipótesis. La hipótesis es bien interesante porque las hipótesis son posibles respuestas, ¿no? A lo que queramos. Muy bien. Entonces nos pasamos a la siguiente. Ahí está. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la materia prácticamente de lo que hace, en este caso, la química, que estudia la materia. Entonces,
como si nosotros pudiéramos definir la materia la podemos definir de una manera muy simple, ¿no? De una manera muy simple. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Esto, ¿no? Todo lo que aquí ocupa, ¿no? O que ocupa un lugar en el espacio. Obviamente después ya le agregamos aquí al tiempo y vamos a ver que el tiempo finalmente es una variable, el tiempo no es constante, es decir, el tiempo no sucede, aunque nosotros se nos hace raro, no sucede de la misma manera para todos, ¿no? Entonces, obviamente, la materia, nosotros ahora que tenemos aceleradores y tenemos un montón de elementos para poder indagar las profundidades de la materia, o sabemos, por ejemplo, que la materia, pues sí, que es una carga de energía, con Einstein lo va a descubrir, que puede estar sujeta al tiempo, a los cambios del tiempo por la velocidad, ¿no? Y que nosotros podemos incluso medirla, que podemos medirla la materia. Entonces, obviamente, nosotros podemos ahora tener, ojo, muy importante, materia que podemos ver, ajá, pero también hay materia que no podemos ver, pero sabemos que existe. Ajá. Un ejemplo de esto último, de esta materia que sabemos que existe, pero no la podemos ver, es lo que nosotros llamamos materia oscura. ¿Mm? La materia oscura. Entonces, la materia oscura es lo que explica por qué cuando cae el sol, o sea, está aquí, cae el sol, cae el atardecer, se oculta, entonces nosotros vemos el cielo oscuro. Si nosotros nos ponemos a pensar que tenemos, ojo, vean, que tenemos más galaxias que granos de arena, ¿no? Que granos de arena en la Tierra. O sea, imagínense, si ustedes van a la playa y ven un granito de arena, pues imagínense, todos los granos de arena que hay en la Tierra, pues no le llega al número de galaxias que hay. Ahora, si tomamos en cuenta que el número de galaxias que hay tienen millones y millones de estrellas, ¿no? Uno pensaría que el universo debería estar muy iluminado, es decir, por ejemplo, que el universo tendría mucha luz, ¿no? Estaría todo luminoso. Entonces, al contrario, nosotros lo que vemos es puntitos de luz ahí alejados, algunas galaxias por allá, en la noche, estrellas y todo, ¿no? Tenemos eso. Entonces, qué es lo que explica ello? Lo explica la materia oscura, ¿no? Es decir, que la luz de todas las estrellas que están acumuladas no pasa porque esta materia oscura que está aquí no le permite llegar. Es que esta luz es absorbida por esa materia oscura, entonces por eso no puede llegar. Y de hecho, los científicos contemporáneos dicen, por ejemplo, este es el nivel de luz que tenemos y este es el nivel de materia oscura que existe en el universo. Entonces, por lo tanto, vemos muy poco, ¿no? Vemos muy poca luz que se genera en el universo, ¿no? En este caso, por este concepto. Entonces, obviamente, nosotros, si nos ponemos a plantear qué es lo que tenemos a nuestro alrededor como materia, pues sí, nos sorprendería ver que tenemos elementos eh, pues prácticamente muy difusos, ¿no? Que no necesariamente nos han permitido conocer a fondo todo lo que tenemos en el universo. Entonces, el universo, por ejemplo, nosotros estamos aquí, ajá, y si vemos hacia abajo, lo más chico, vemos los átomos, pero aparte de estos átomos tenemos otras que se llaman subpartículas, y esas subpartículas están hechas a su vez por otras ligas, en fin, ¿no? Pero ahora, incluso si vieron estas películas de los Avengers, ahí un poco tocan el tema acerca de lo íntimo, ¿no? Lo que llaman nivel cuántico. Pero si vamos al revés, ¿no? Podemos ver también que tenemos estrellas y tenemos megaestrellas y tenemos hoyos negros y tenemos metauniversos, no los metauniversos como del tipo hombre araña o las cosas que hace Marvel. No, esas son otra cosa, sino que podemos tener conexiones entre diferentes espacios y en diferentes tiempos. Decíamos, por ejemplo, que también la materia está sujeta a los cambios del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo, les decía, el tiempo no es fijo, ¿no? Si yo estoy aquí en la Tierra, vean, esto se llama la paradoja de los gemelos.
yo tengo aquí dos gemelos, ¿no? Y estos gemelos tienen 15 años los dos. Entonces, este es el gemelo A y el gemelo B. Entonces, el gemelo B se va a viajar, ojo, a la velocidad de la luz, a la velocidad de la luz, se va a viajar 40 años, ¿no? Se va a bajar a eso. Cuando él regrese a la Tierra, el gemelo A va a tener 40 y 15 va a tener 55 años, Pero el gemelo B, que viajó a la velocidad de la luz durante 40 años, apenas habrá viajado, apenas tendrá 16 años, es decir, apenas tendrá un año más, ¿no? ¿Alguien tiene una idea de por qué pasa eso? ¿No? Luis, Emma, Carla, Londra, hoy no vino Armando ni Emilio, pero ¿alguien tiene una idea de por qué pasa esto? ¿Por qué pasa estas paradojas del tiempo? ¿Por qué una persona podría viajar y 40 años y regresar solamente con un año más? Porque se maneja distinto el tiempo, profe. Sí, muy bien, pero ¿qué es lo que pasa para que el tiempo se maneje diferente? ¿Alguna idea? ¿Alguna hipótesis? Ahora sí. ¿No? Vean, entonces aquí les adelanto, nada más, es un poco adelantar el asunto. Aquí Einstein tiene una teoría que es la más famosa de Einstein, esta de E igual a mc al cuadrado, ¿no? Esa es la teoría de Einstein. ¿Qué significa esta cosa que hizo Einstein? Esto significa que la energía, es igual, energía es igual a la masa, por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces significa lo siguiente, que si yo tengo un lápiz, ¿no? Aquí tengo un lápiz, si yo lo aviento a la velocidad de la luz, y al cuadrado, o sea, la velocidad de la luz, vean cuánto es, son 300,000, 300,000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de la luz. Entonces, nosotros podemos ver la velocidad de la luz de una manera muy padre, porque, por ejemplo, está el sol aquí y eso se ayuda para medir medidas astronómicas, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos al sol y la Tierra está acá, ¿no? Entonces, el sol, ¿no? Lo que hace es, cuando sale la luz de acá, la distancia son 8 minutos. Es decir, está viajando a 300,000 kilómetros por segundo, ¿no? La luz de que sale del sol y estamos a tal distancia que nos llega en 8 minutos. Es decir, que si el sol explota, nos vamos a dar cuenta en 8 minutos que explotó, ¿no? La estrella más cercana a nosotros se llama Alpha Centauri, ¿no? Ojo, porque luego a veces esta es una pregunta que viene en el examen. Está acá, está a 4 millones de años luz, ¿no? Esa estrella. Entonces tardaríamos, imagínense cuánto tendríamos que viajar para llegar ahí. Es decir, la luz de esta estrella tarda, en este caso, 4 años para llegar a la Tierra. Entonces, todos los puntitos de luz que vemos de las estrellas es luz que surgió hace miles o quizás cientos, ¿no? O decenas de años o de miles o de cientos de años, ¿no? Entonces estamos viendo prácticamente el pasado ahí, algo que ya vimos, ¿no? Entonces, siguiendo esto, Einstein decía, la energía es igual a la masa velocidad cuadrada. Entonces, 300,000 kilómetros, eso, pero ahora elevado al cuadrado, lanzamos nuestro lápiz. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? La estructura interna del lápiz se va a desintegrar y al momento que se desintegre va a liberar energía. Entonces pensaba Einstein que un lápiz, tenía un lápiz promedio normal, así como el que pueden tener en su casa, podría tener la energía liberada, ¿no? De tal grado que podía sostener la energía eléctrica de una ciudad mediana, por ejemplo, como Guanajuato o Irapuato o algo así, una ciudad pequeña, ¿no? Durante un año, ¿no? O sea, un lápiz tiene la energía para poder
dar energía durante un año a una ciudad de mediano tamaño, ¿no? Un solo lápiz. O imagínense cuánta energía entonces hay en el universo que está comprimida, ¿no? Entonces, obviamente, ¿por qué esta es teoría? Cuando decimos, pues porque todavía no podemos lanzar algo a la velocidad de la luz, ¿no? No nos hemos acercado, pero ni a nada, para poder viajar a la velocidad de la luz, o sea, pero estamos ahora sí que años luz de lograrlo, estamos muy lejos. Ahora imagínenselo al cuadrado, ¿no? La velocidad de la luz al cuadrado, pues no, por eso es teoría. Entonces, obviamente, esto es la paradoja del tiempo vacío. Entonces, es esto, ¿no? El tiempo, cuando se viaja a la velocidad de la luz, yo aquí estoy observando, yo puedo observar aquí que esto va increíblemente rápido, ¿no? Este va a la velocidad de la luz. Pero al que va a la velocidad de la luz, ajá, empieza a sufrir una serie de cambios, por ejemplo, se alargan todo, se alarga la percepción, pero también se alargan los huesos, se alargan los sentidos, todo se alarga. Entonces, el que va viajando a la velocidad de la luz, parece que todo le va despacio. Si el que va aquí a la velocidad de la luz nos voltea a ver a nosotros, nos vería como si estuviéramos en cámara lenta, ¿no? O sea, como si no estuviéramos moviéndonos prácticamente. Pero él va a la velocidad de la luz y nosotros estamos apenas moviéndonos, ¿no? Pareciera que estamos aquí. Pero ahora nosotros si lo vemos, nosotros vamos a ver un flashazo. Entonces, esto se llama la relatividad. Este fenómeno es lo que se conoce como la relatividad, porque al prolongarse toda la materia, las células, la materia y todo, también se prolongan. Entonces, obviamente, por eso, ¿no? La persona que tenía 15 años y viajó 40 años, solamente viajó un día, es porque se prolongó su estado de tiempo, ¿no? Es decir, se aletargó, porque él aquí va viendo. Ahora, otra cosa que pasa, y ustedes lo pueden ver, un poco en la relatividad del tiempo, ajá, la pueden ustedes ver también, por ejemplo, en dos cosas. Porque aparte es un poco la alteración. Por ejemplo, si ustedes llegan al dentista, ¿no? Están en el dentista. Y entonces el dentista están en la sala de espera y en el reloj dice que son las 12:05 y a ustedes les duele mucho la muela y están sentados y están esperando que pase el dentista. Entonces, obviamente, si ustedes tienen un dolor muy intenso y todo este asunto, el tiempo se les va a pasar increíblemente rápido. ¿Por qué? Porque el estado que tienen de alteración hace que el tiempo se mueva más rápido. Pero si hay otra persona frente a ustedes que está muy tranquila y que más bien no quiere entrar al dentista, el tiempo se le va a hacer eterno, es decir, va a volver el reloj, va a ver 12:05, va a hacer cosas, va a estar pensando, y luego va a volver a ver el reloj y va a ver que apenas son 2:07, pero a él ya le pasó una eternidad. Entonces, entre más movimiento haya, el tiempo pasa más rápido, entre más, obviamente, más tranquilidad, lo vemos. Lo mismo, el mismo fenómeno sucede, por ejemplo, cuando van a una cita y ya se les hizo tarde, y entonces o van en el transporte, o van manejando, o van en el pecero, en el metro, lo que sea, y el tiempo se les va rapidísimo. Pero si van súper tranqui, si van aburridos y todo el tiempo les pasa largo, se les hace eterno, ¿no? Así. Entonces, prácticamente la relatividad del tiempo también toca a la materia. Y entonces, hasta hace unos años, hasta hace como unos 60 años aproximadamente, ¿no? Se pensaba que la unidad mínima de la materia, en este caso, se pensaba que eran los átomos, ¿no? Decían, el átomo, e incluso se decía el átomo es, no, un poquito más, 80 años. Se pensaba que los átomos eran indivisibles, que era lo último y que era esta bolita y que ya a partir de eso era lo último y no había más. Pero entonces llegaron gente como Fermi, Einstein, Oppenheimer, ¿no? Schrödinger, en fin, una cantidad de científicos físicos y descubrieron que no, que el átomo no era lo más pequeño eran las partículas, ¿no? Es decir, lo que conformaba. ¿Y cuáles son las partículas? Por ejemplo, aquí tenemos un átomo, los protones, neutrones y después acá los
electrones. Pero más allá todavía, ahora sabemos que tenemos más subpartículas, es decir, que el electrón tiene a su vez otras partículas, que hay otras, que todavía existen otras por acá, como los quarks, ¿no? Los fotones, vamos a ver qué son los fotones, ¿no? La partícula X, en fin. Entonces tenemos un montón de elementos más allá del átomo, ¿no? Que son las partículas. Entonces, se pensaba, y ahora lo hemos confirmado, que las partículas, ¿no? Cuando se juntan, las partículas forman átomos. Y los átomos cuando se juntan forman moléculas. Es decir, por ejemplo, aquí tengo la del agua, ¿no? Por ejemplo, este es el oxígeno y este es el hidrógeno, entonces tengo H2O y tengo agua, ¿no? Aquí. Y luego, si yo junto varias moléculas, puedo formar iones. Y los iones es cuando ya junto varias de estas, ¿no? Aquí hago varias combinaciones. Entonces, prácticamente eso es la materia. Entonces, la materia puede ser muy extensa hacia abajo, ¿no? Pero también puede ser muy extensa hacia arriba, ¿no? Muy, muy extensa. ¿Alguien sabe, por ejemplo, cómo se forma, por ejemplo, un hoyo negro? Tú, Armando, ¿sabes cómo se forman los hoyos negros o los agujeros negros? Como se les dice que ni son agujeros, pero ¿alguien sabe cómo se dan estos? Creo, profe, que es cuando partículas con cierta carga chocan y como son de, bueno, tienen que ser de, ¿cómo se llama? Energía opuesta. Y Más es o lo que provoca menos, el... Creo, es que la verdad sí no sé, pero sí algo así recuerdo. más o menos, por ahí vas, ¿no? Que sería lo que es la materia y la materia y la antimateria, ¿no? Por un lado que se le conoce. Pero vean, en realidad nosotros estamos rodeados de energía. Decíamos que si un lápiz sacamos la energía que está en un lápiz, podríamos llegar prácticamente a cubrir todo lo que es la energía eléctrica de una ciudad. Imagínense si aprovecháramos toda la energía del sol, ¿no? Se puede imaginar si sacáramos y aprovecháramos toda la energía del sol, o sea, no tendríamos ningún problema de energía, ¿no? O sea, no tendríamos que estar cargando el celular a cada rato, no tendríamos ningún problema de petróleo y de electricidad y de presas, en fin, si pudiéramos aprovechar toda esta energía. Todavía no la podemos aprovechar de todas las formas posibles porque no tenemos la tecnología que tenemos todavía no nos alcanza para que este plasma, esta energía que surge aquí, este calor, lo podamos aprovechar. Si bien ya hay algunas cosas, no sé si alguno de ustedes lo tenga así o alguno de ustedes lo vea, lo haya visto, pero por ejemplo ya hay paneles solares, es decir, pequeños espejos que están conectados a una serie de cables que captan el calor del sol y lo van a traducir en energía eléctrica. O hay unos, por ejemplo, calentadores de agua, que son algo así, son como una pequeña asiento, que aquí está el agua y estos reciben el calor y la transforman, van pasando el agua por aquí y van calentando el agua, es decir, almacenan el agua. Y que son muy baratos, por cierto. Entonces, obviamente este tipo de energía todavía está incierta, es decir, es muy pequeña todavía la forma en que podemos capturar ahí. Pero obviamente la energía, cómo capturemos la energía y la materia, está dado también por entender cómo funcionan estas estructuras y obviamente, si, como decíamos ahorita, si revisamos la teoría de la relatividad, las relaciones de la luz, esta fórmula de la energía, pues podemos entender un poco cómo funcionan las cosas. Entonces, por ejemplo, un hoyo negro, para que vean un poco cómo es la energía para arriba y para abajo, es decir, que la energía se puede contraer o se puede hacer menor, pero nunca se va a destruir. Es esta famosa ley, ¿no? Que la vamos a repetir mucho, de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Y entonces cuando ya le agregamos la materia y la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, va por lo siguiente. Por ejemplo, el Sol, ¿no? Nuestro Sol tiene aproximadamente unos
3.000, unos 4.000, perdón, unos 7.000 años de vida. La Tierra tendrá unos 3.000 años aproximadamente. Entonces, cuando yo agarro, y por ejemplo aquí en el Sol, este Sol está formado de algo muy importante que es helio, ¿no? De partículas de helio. Dejen ponerle otro color porque ese no se ve nada bien. Ajá, aquí este sí, ¿no? Por partículas de helio. Entonces, el helio, ajá, es así, hace dos, es decir, son dos hidrógenos, un hidrógeno más otro hidrógeno que se unieron y formaron el helio. Y entonces, obviamente, esto es lo que se llama fusión, ¿no? Fusión nuclear. Ajá, fusión nuclear. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque los núcleos se fusionan, los núcleos del átomo se fusionan y liberan energía. Pero, obviamente, esto para nosotros nos va diciendo cómo se va creando, en este caso esa energía, pero esa energía en un momento dado uno diría, bueno, pero se debe de acabar, ¿no? Y sí, se va acabando porque no son eternos los átomos ni de helio, en este caso, ni de hidrógeno. Se van a ir acabando y se van a ir convirtiendo en otra cosa. ¿Y en qué se van a convertir? Bueno, se van a convertir, en este caso, estos elementos de aquí, el helio, ajá, y el hidrógeno, se van a convertir finalmente en nitrógeno. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando esto se acaba? Pues el nitrógeno va a cobrar el papel importante, es decir, se empieza a transformar. Y entonces las estrellas comienzan a inflarse, ¿no? Y al inflarse cambian de color, ¿no? Aquí está. Entonces, nuestro Sol, ¿no? Que es un Sol joven, ¿no? Nuestro Sol es un Sol joven, está así, ¿no? En unos años, en unos 4.000 años más, el Sol va a estar al triple de lo que es ahora, más del triple, va a estar enorme, va a estar así, pero va a estar inflado, ¿no? Es decir, un Sol inflado que ya no tiene el mismo brillo, este es muy brilloso, este Sol inflado va a tener poco brillo, va a estar muy pálido, ¿no? Se va a convertir en un enano roja, ¿no? Es decir, muy poca luz. Este tiene mucha luz. Y entonces, en un momento dado, y no sabemos todavía por qué pasa y cómo funciona esto, pero sí sabemos que se da, es que este Sol va a explotar, puede pasar dos cosas, o puede explotar, ajá, puede explotar, y esto también se llama una supernova, ¿no? Una supernova, es decir, que explota este Sol y este polvo solar que va a surgir, que va así, al mismo tiempo la gravedad lo va a unir y va a formar otra estrella, ¿no? Es decir, o varias estrellas. De este Sol se pueden surgir muchas estrellas más. Ese es uno. La otra cosa que puede pasarle a este Sol es que se empiece a contraer, es decir, llega un momento donde se hace muy grande, pero ahora empieza el proceso al revés, ahora comienza a hacerse pequeño. Ya no se va a hacer igual de luminoso, no, eso no va a volver a pasar. Es decir, por volverse pequeño otra vez, si era así de grande y ahora se va a volver a empezar a hacer chico, no significa que vuelva a recuperar el brillo, no. Es decir, se empieza a contraer, se empieza a hacer pequeño, hasta que llega el tamaño del Sol, imagínense el tamaño del Sol, que se haga del tamaño de Chihuahua, ¿no? Así, porque así son los hoyos negros, pequeños. Entonces se hace del tamaño de Chihuahua, pequeñito. Pero entonces, hagan de cuenta para que me entiendan un poco cómo es eso, es que no se pierde nada de masa. Es decir, ustedes tienen una hoja y esa hoja pues, pueden doblarla, a ver cuántas veces. Creo que nada más se puede 14 veces. Pero si imagínense si la dobláramos a tal manera esa hoja que pudiera caber y contraerla, si serla toda comprimida, que pudiera caber en la cabeza de un alfiler. O sea, imagínense eso. O sea, ahora imagínense el Sol comprimido al tamaño de Chihuahua, ¿no? Entonces, eso hace que esta cosa sea lo que nosotros vamos a llamar un hoyo negro. Entonces, el hoyo negro como tal no es un hoyo, más bien es una estrella comprimida y es negro porque tiene tanta gravedad aquí, o sea, tiene tanta gravedad, se vuelve tan pesado, ¿no? Se vuelve tan pesado este objeto, tan pequeñito, se vuelve tan pesado que cuando pasa la luz, aquí viene la luz, ¡bum!, es absorbida, pero la luz ya no sale, o sea, se queda atrapada ahí.
¿no? Es decir, porque la luz no es materia, pero sí es energía, pero queda atrapada aquí. Entonces, obviamente, este hoyo negro, pues no saca luz, ¿no? Y todo lo que pase a su alrededor es absorbido. Es absorbido. Y el mismo hoyo negro lo que hace es que también va a difundir, digamos, va a distorsionar el universo, el espacio. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el hoyo negro, ¿no? Y todo el espacio que esté alrededor, ¿no? Se va a ver así, ¿no? Se va a ver como difuso. ¿Por qué? Pues porque lo está distorsionando. Entonces, obviamente, aquí las ondas se van a ver así, ¿no? Vamos a tener esto y no va a haber algo que quede inmune a la energía del hoyo negro. Tanto es así que en las galaxias, por ejemplo, la Vía Láctea, la que tenemos donde vivimos nosotros, ¿no? La Vía Láctea, que es algo así, nosotros andamos por aquí. En la Vía Láctea, en el centro de la Vía Láctea hay un agujero negro, ¿no? Ahí está dentro, que está absorbiendo energía y todo eso. Y también hay algunos agujeros negros que andan volando por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto es simplemente la transformación de la energía y la materia, o sea, se puede transformar en múltiples partes y podemos encontrarla en una diversidad de cosas. Y todo esto, lo que está pasando, tiene un tipo de fenómenos. Están pasando al mismo tiempo fenómenos químicos, adentro, pero también fenómenos físicos que se conjugan para que surja esto, ¿no? Y si en esto uno podría decir, bueno, ¿cómo sucede esto? Pero sin los hoyos negros, sin esta comprensión de la energía y sin esta comprensión, por ejemplo, de la materia, ¿no? En este caso, no podría existir la misma vida, ¿no? No tendríamos las condiciones de creación de la vida. Ahora, que si existe vida en otro planeta, en otras galaxias, seguramente sí. No, yo no me imagino que los platillos voladores y que los marcianos son como los pintan. No, seguramente habrá otras formas de vida, existencia, en fin, ¿no? No lo sabemos, pues aparte está muy lejos todo, ¿no? Y el universo es muy viejo. Pero lo que sí sabemos ahora, ¿no? Ya para terminar hoy, es que sabemos que Einstein postula esto para poder sacar energía. Pero también hay algo que se llama el bosón de Higgs, ¿no? Que nos dice cómo hacer de la energía, cómo convertir energía, convertirla en materia, es decir, hacer el proceso inverso. Aquí es materia, convertirla en energía. Ahora sabemos cómo podemos construir energía, convertirla en materia, pero eso es prácticamente, con la tecnología que tenemos, es prácticamente imposible hacerlo y necesitamos todavía algunos cuantos millones y millones de dólares para poder hacer un laboratorio para que podamos hacer esto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos hoy nuestra sesión y la próxima semana continuamos. Ya casi terminamos la parte de español. Matemáticas también vamos a empezar con un poquito más de ecuaciones y trigo y seguiríamos con química todavía la próxima semana. Pues vamos a llevar 5 sesiones de esto. ¿Sale? Pues tengan un buen fin de semana. Esperemos que este conflicto que ya no estamos, pues no pase a más y aquí nos podemos ver bien el lunes. Y bienvenida, Emma, aquí al curso. Cualquier duda, pásame tu número por donde estamos comunicándonos para agregarte al grupo de WhatsApp que tenemos, donde les envío las tareas, presentaciones, imágenes, todo, ¿no? Y lo que estamos trabajando, para que lo tengas ahí, ¿no? Al ratito me lo mandas y te incluyo en el grupo. Y bueno, nos vemos el próximo lunes, igual a las 5. Tengan buen día y buena tarde. Gracias, profe. Gracias, Buen profe, día. igualmente, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego, que les va muy bien.